Vocación misionera de Francisco Javier. Despedida. Hacia Portugal. Dios escribe derecho con renglones torcidos. El rey de Portugal, Juan III, encarga a su embajador en Roma, don Pedro de Mascareñas, que pida a Ignacio 6 hombres de los suyos para enviarlos a las Indias Orientales. Ignacio y el embajador no se avinieron tan fácilmente sobre el número de los que habían de partir. El embajador quería a toda costa llevarse 6, pero Ignacio no quería concederle más que 2. Y como insistiese, al fin Ignacio se defiende diciéndole: «Señor embajador, si de 10 que somos reclamáis 6 para la India, ¿qué va a quedar para el resto del mundo?». Mascareñas contraataca: «Las Indias son inmensas, maestro Ignacio». Ignacio, con suavidad, le dice: «Sí, pero el mundo necesita de mis hombres. Con el tiempo tendréis más». El embajador ha de contentarse con 2. Paulo III dio orden de que fuesen a la India como legados suyos los 2 compañeros elegidos por Ignacio. Precisamente, la elección recayó en los 2 hombres que Mascareñas deseaba: Rodríguez, por ser portugués, y Nicolás Bobadilla, amigo del embajador. Rodríguez reaccionó con alegría en cuanto conoció la elección, pues siempre había deseado trabajar en la conversión de los infieles. Y como venía con fiebres cuartanas, Mascareñas resolvió enviarlo por mar a Portugal con su servidumbre, a fin de que se repusiera antes de que el rey le llamara a su presencia. Bobadilla vendrá de Nápoles sin tardanza, llamado por Ignacio. Unas fiebres atacan al embajador Mascareñas, que decide salir cuanto antes hacia su patria, y fija la partida para el 16 de marzo. Los días están contados. Todo vendría exacto si no fuese Dios el que mueve los hilos de la trama. El día 14 llega de Nápoles el esperado padre Bobadilla. Llega tan enfermo y debilitado que enseguida comprenden que su viaje se hace imposible. El embajador no puede esperar. Bobadilla debe ser sustituido. Quizá Javier no ha soñado esta noche con las Indias, pero Ignacio ha pensado en él para que sustituya a Bobadilla. Ignacio habla así a Javier: «Bien sabéis, hermano maestro Francisco, que 2 de nosotros han de pasar a la India, y que Bobadilla no puede partir por su enfermedad. Dios se quiere servir en esto de vos. Esta es vuestra empresa. A vos toca esta misión». Francisco Javier solo tiene unas palabras de aceptación pronta: «Heme aquí, padre. Estoy preparado». Se cumplía su deseo. Ignacio ratifica: «A mi entender, para Navarra y Javier quiere el Señor esta empresa». El navarro ha recibido la noticia sin sorpresa. Por eso, Ignacio le pregunta: «¿Cómo? ¿Nos causa sorpresa la noticia?». Con sencillez responde: «La esperaba». Con sorpresa le pregunta Ignacio: «Pues, ¿por qué no la pedía?». Francisco Javier, con su aplomo característico, añade: «Porque si Dios la quería, ¿para qué necesitaba ninguna palabra mía?». Un nuevo horizonte de ilimitadas perspectivas se ha abierto ante Javier. Ya tiene su impaciencia divina amplio campo para su galopar. Ya tiene cauce el torrente para convertirse en río. Nada más apto para su celo inmenso que el territorio de las Indias Orientales. Deberá partir mañana, pero aún le sobra tiempo para preparar su equipaje,
porque sólo lleva su crucifijo de misionero. Va a pedir su bendición al Papa, y Paulo III le nombra legado suyo en las tierras del Mar Rojo, del Pérsico y de Oceanía, a uno y otro lado del Ganges. Antes de partir, deja su voto secreto para el que ha de ser general de la nueva Compañía de Jesús. Yo, Francisco, juzgo que el que ha de ser elegido por prelado en nuestra compañía, que sea nuestro antiguo y verdadero padre Ignacio, el cual, pues nos juntó a todos no con pocos trabajos, no sin ellos nos sabrá mejor conservar, gobernar y aumentar. Y después de su muerte, digo que sea el padre Pedro Fabro. Y firma su voto, días antes de su partida. Francisco no pensaba en otra cosa que en las misiones de infieles. Era llamado por Dios. El mismo Ignacio, con ser tan prudente e iluminado, no tuvo ni en el comienzo ni en el término la intuición de su llamamiento, y le eligió para la India de segunda mano al fallar Bobadilla. Y luego le llamó de la China después de muerto, cuando su misión había terminado. Javier sí tuvo la intuición íntima de su llamamiento. Tenía que ser apóstol, y apóstol de las gentes. Su apostolado se extendería en el tiempo solo 10 años, en el espacio por más de la mitad de la tierra. Y seguro de su vocación, divinamente impaciente, se apresura como gigante a recorrer su camino. La despedida. Hay que meditar brevemente sobre la despedida de aquellos dos grandes héroes de la santidad, Ignacio y Javier. La amistad que se tenían era entrañable, tal vez de parte de Ignacio más honda y alta, de parte de Javier más ardorosa y efusiva. Que también la de Ignacio era tierna, confiada y cariñosa, lo demuestra aquel abrirle la sotana sobre el pecho poco antes de la partida. Y como no viera más que la camisa sobre la carne, ordenó que le proveyesen de la ropa necesaria. Aquel gesto materno, más que paternal, le conmovería profundamente a Javier, que tenía para Ignacio un amor rayano en la adoración. Sabemos que más tarde, ya en la India, besaba las cartas que recibía de su lejano padre y las mojaba con sus lágrimas. Muy de mañana, el día 16 de marzo de 1540, Francisco Javier dejará la ciudad eterna. Dejará a sus compañeros, a sus amigos más íntimos para siempre. Para siempre. Palabra lindante con la eternidad. Ellos saben que esta despedida es definitiva, hasta la eternidad. Y por eso se carga de emoción el último instante. Se abrazan como amigos entrañables, y Javier se arrodilla ante Ignacio. Es Bemán, en su divino impaciente, el que pone poesía a esta escena entrañable. Javier, de rodillas, con la voz empañada por la emoción. Ignacio, solo quiero que me deis por despedida la bendición y el consejo. Ignacio tiene en sus labios todo el cariño que ha sentido hacia este navarro, al que tanto le costó conquistar. Con la emoción contenida dice: Yo te bendigo, Javier. Que Dios bendiga tus hechos. La estancia se ha llenado de misterio. Todos en torno a Javier, que arrodillado escucha los últimos consejos de su padre. A grandes empresas vas,
y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo donde agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día oprobios y menosprecios, que a la gloria, aun siendo gloria por Cristo, le tengo miedo. No te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio, que, a lo que entiendo, dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio, donde le digas esos dolores secretos que a las madres se les dicen de modo más desenvuelto. Mézclame de vez en cuando en el trabajo requiebros y jaculatorias breves, que lo perfuman de incienso. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Un instante de silencio. Una pausa para serenar las emociones. Ignacio habla hondo, con toda el alma puesta en las palabras. El saber que serán las últimas palabras que se dirijan da inmortalidad a la escena. Escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos, ni los agrandes por vano, ni los calles por modesto, que de Dios serán las glorias y tuyos sólo los hierros. Piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos. Te emplazo para la gloria, que para los dos espero por la bondad del Señor, que no por méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, ¿por qué no nos separemos? Llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo. Se han abrazado como dos amigos entrañables, como un padre y un hijo que se arrancan para siempre. Javier tiene los ojos rasantes en lágrimas, y por eso evita las muchas palabras. Perdonadme, padre Ignacio, que no diga lo que siento. Vos, que entendéis las palabras, traducidme este silencio, que vos me habéis enseñado con la lección y el ejemplo a ser de expresión más corto, cuando es más largo el afecto. Por la puerta norte de la ciudad de Roma, ya salen cabalgando hacia España don Pedro Mascareñas y Javier, seguidos de una breve comitiva, los criados del embajador. Javier lleva tan solo su sotana puesta, su crucifijo y su breviario. Sale con la esperanza puesta en Dios. Mira hacia atrás, a la ciudad eterna. Deja allí a sus mejores amigos, a lo que más quiere en esta vida. Se hunde en la reflexión silenciosa y en un coloquio con Dios. Está ya muy solo, porque este es su destino. Caminar en soledad con Dios, en busca de almas. Francisco Javier ha recorrido Europa varias veces. Ahora va con don Pedro Mascareñas y su comitiva en busca del puerto de Lisboa, donde embarcar para la India. Viajar en este tiempo sobre una mula puede parecer a distancia bonito, pero la realidad tiene solo un nombre: sacrificio. Los viajes largos con sus días de recio sol molesto,
y días de lluvia y de tormenta son una prueba. Javier es un espíritu alegre y optimista que sabe enfrentarse con las dificultades sin arredrarse. De esto, todos se dieron cuenta enseguida. Cuando al fin de la jornada llegaban cansados, ansiando únicamente el lecho para reposar, Javier se preocupaba de atenderles. Él era el primero en arreglar a los caballos, darles pienso y procurar esas mínimas e indispensables necesidades de un grupo de caminantes. A su alegría se unían sus conversaciones devotas. Fue siempre sacerdote y nunca hubo división en su vida. Por eso, a los pocos días se había convertido en el director espiritual del embajador y su séquito. Pasaron por Loreto, Ancona y llegaron a Bolonia. Aquí, obligados por la indisposición del embajador, descansaron unos días. Cuando la ciudad se dio cuenta de que estaba de nuevo Javier entre ellos, manifestó tal entusiasmo que los días de estancia fueron para él días de gran fruto apostólico. Interminables colas ante su confesonario y multitudes para oír su palabra. La despedida fue también conmovedora, con una misa en la iglesia de Santa Lucía, donde todos recibieron la Sagrada Comunión de manos de Javier, que se despedía de ellos hasta el cielo. Y fueron muchísimos los que le acompañaron gran trecho del camino. Llega Francisco Javier alegre a Parma, porque en esta ciudad tiene dos grandes amigos, Laínez y Fabro. Pero Dios quiso probar su alma apostólica con una renuncia dolorosa. No pudo ver a Fabro por estar ausente. No le vería más. Y siguen caminando entre mil peripecias hasta llegar a Lyon, y de aquí, ya cerca, España. Aparece ante sus ojos Fuenterrabía. Recordaría la lucha de sus hermanos por un rey temporal. Él se siente combatiente de la verdad. No lucha por reyes que mudan de opinión, sino por el Rey eternal, que flamea siempre la misma bandera y mantiene la misma verdad. Jesucristo, que murió y resucitó por nuestra salvación. Llega a Loyola. Beltrán, el hermano de Ignacio, acoge con amor a los viajeros en la casa solariega, y tras el paisaje primoroso de Guipúzcoa, viene el austero de Pancorbo, donde las peñas, como altivos gigantes, montan la guardia a los viajeros. Burgos, Valladolid, Salamanca. Tres nombres inmortales, jalones del camino castellano de Francisco Javier. Y por fin, Ciudad Rodrigo, cercana a la frontera, trampolín para el salto. Y ya, por Santarém, hasta Lisboa. Era a fines de junio, cuando entraban en la ciudad. Mucho se alegró Simón Rodríguez de tener junto a sí a Francisco. Con él tenía un amigo, un compañero, un consejero, un mensajero de los últimos acontecimientos romanos. Casi un año tiene que esperar Francisco en Lisboa, porque la flota de las Indias no tenía viaje hasta la primavera. El rey les ofrece una estancia en el palacio y que se les sirva la comida en la cocina real, pero Javier y Simón no lo aceptaron. Se albergan en el Hospital de Todos los Santos, muy próximo al Palacio Real, y mendigaban cada día el sustento por las puertas de Lisboa. Porque sabían que es inútil la palabra si no va precedida por el ejemplo, y que si la vida de un apóstol no está concorde con su doctrina, el mensaje suena a algo aprendido de memoria. Era tal la autenticidad de Javier, que durante los meses de espera se convirtió en el apóstol de la ciudad. Todos les denominaban por el nombre de los apóstoles, y lo mismo entre las clases elevadas que entre los pobres, enseñaban el catecismo a los niños y a los rudos, visitaban cárceles y hospitales, daban ejercicios espirituales, y sobre todo, con el continuo confesar, se iba transformando la ciudad. El hermano del rey,
inquisidor mayor, encomendó a los padres el cuidado espiritual de los presos de la Inquisición. La bondad y la vida evangélica de estos apóstoles obraba maravillas. Tanto era el fruto, que se decía que la corte real tenía aspecto de convento, y en Lisboa empezó a frecuentarse la comunión. El rey estaba entusiasmado con la labor de estos padres, hasta el punto que le surgió el mismo deseo que al Papa con respecto a Roma, y tomó la resolución de retenerlos en Lisboa. Decía que en Portugal pueden hacer más por la gloria de Dios que en aquellas apartadas colonias. Simón Rodríguez, que intuyó el peligro, escribió a Ignacio refiriéndole el asunto. Ignacio consultó el asunto con el Papa, el cual dejó en manos del rey la decisión. Escribió entonces Ignacio a sus hijos de Portugal que se atuviesen al parecer del monarca, pero añadía estas líneas que serían decisivas para Javier. Si me pidiere a mí consejo, retendría en Portugal a Rodríguez y remitiría a Javier para las Indias. El rey hizo como Ignacio aconsejaba. Javier iría a las Indias, a comienzos de marzo, en compañía de Micer Paulo y Mansillas, dos aspirantes a la Compañía de Jesús. El viento contrario retardó la salida de la expedición, y mientras todos se ocupaban en su equipaje, Javier, que nada tenía que preparar, seguía su labor de apostolado. No quiso aceptar lo que le ofrecían, y Javier, el nuncio de su santidad, se embarcó para las Indias como el más pobre, como el más indigente de la tripulación. ¿Dónde quedan el castillo de Javier y la catedral de Pamplona? ¿La Universidad de París? ¿Dónde Roma, Venecia, Bolonia, Lisboa? Ante sus ojos, dilatados de ansia de Cristo, se diluye un mundo y surgen en la incertidumbre tremenda de otro mundo otras gentes, otros climas. Los suyos, su cielo y su tierra, jamás volverá a verlos. 5 buques partieron para las Indias en la mañana radiante del 7 de abril de 1541. La víspera, el rey se había despedido de Javier con profundo sentimiento, pues se apreciaban mutuamente. Simón Rodríguez estaba en el puerto despidiendo a Javier cuando levaron las anclas en el puerto de Lisboa. Javier cumplía en este día 35 años. Dejaba Europa, e iba desprendido de todo, con un celo insaciable de almas. El mundo era pequeño para sus ansias de salvación. Se encuentra ya en alta mar, entre las olas y el cielo, sin ligaduras ya de la tierra. Francisco Javier se sintió más seguro que nunca, porque tenía en quién apoyarse. Tenía a Dios.